Hola, buenos días y bienvenidos a En Contexto. Rita Valverde les saluda, estaré acompañándolos durante estas 2 horas. Vamos a hacer hoy y vamos a continuar toda esta semana, como hemos venido hablándoles, un resumen anual de los distintos temas importantes del país. Ayer, por ejemplo, conversábamos con el politólogo y sociólogo José Carlos Chinchilla sobre todo el panorama político que podíamos analizar de las cosas que habían estado sucediendo en el ámbito político en el país, tanto por parte del gobierno de Rodrigo Chávez como todo lo que estuvo pasando en la Asamblea Legislativa y también parte de la relación que hubo con el Poder Judicial. Hoy vamos a entrar también a temas que tienen que ver haciendo un recuento de lo que ha pasado tanto en el ámbito de ambiente como en el ámbito social, también cómo estamos como país y cómo cierra este año en estos temas. También vamos a hacer un repaso por algunas entrevistas que hemos hecho aquí en los micrófonos de Extra Radio con distintas personalidades, tanto de gobierno como voceros de distintas instituciones, y también en el marco del informe que se había dado a conocer hace unas semanas atrás como parte del programa Estado de la Nación, que justamente hace un análisis o una fotografía de cómo estamos a nivel de país en distintos temas. Justamente el tema de ambiente, que es el primero que nos vamos a plantear el día de hoy y que vamos a traer a colación a partir de una entrevista también que tuvimos como parte del informe del Estado de la Nación, en el capítulo justamente en el que analiza cómo Costa Rica se encuentra posicionado en el tema de ambiente, por ejemplo, con un dilema estratégico crucial: cómo garantizar la sostenibilidad ambiental mientras impulsa el crecimiento económico, promueve también la equidad social y amplía oportunidades para su población. Aunque el país ha logrado destacarse globalmente por su compromiso ecológico y su enfoque innovador, esos avances no son suficientes para lograr un equilibrio ambiental. Vamos a escuchar como parte de este resumen anual del 2024 esta entrevista que realizamos con Karen Chacón, quien es la coordinadora del capítulo del Estado de la Nación Ambiente. Y Karen Chacón la tuvimos aquí en los micrófonos de Extra Radio y vamos a escuchar parte de esta entrevista. En Contexto, resumen anual. Costa Rica, reconocida históricamente por su liderazgo ambiental y su compromiso con la sostenibilidad, enfrenta actualmente importantes desafíos para mantener ese legado. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el déficit hídrico y el aumento de las emisiones de carbono están poniendo en riesgo tanto nuestro patrimonio natural como nuestro desarrollo humano. A esto se suma un cambio en la narrativa ambiental que prioriza el desarrollo económico en detrimento de la conservación, debilitando las capacidades institucionales y comprometiendo el liderazgo internacional del país. Hoy ponemos en contexto el capítulo sobre ambiente del informe del programa Estado de la Nación 2024. Capítulo 4, Armonía con la Naturaleza, y para ampliar sobre este capítulo nos acompaña Karen Chacón, investigadora del Estado de la Nación y también coordinadora encargada de este capítulo. Muy buenos días, doña Karen. Muy buenos días, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, empezar poniéndonos un poco sobre lo que viene, los principales hallazgos de este capítulo 4 que denominan Armonía con la Naturaleza. Sí, quizá empezaría contándoles las 3 grandes ideas que plantea este capítulo y si les parece podemos ir desagregando en cada una de ellas. Okay. En términos generales, este capítulo lo que encuentra es que justo en un momento en el que Costa Rica enfrenta un desafío estratégico que es garantizar la sostenibilidad ambiental al tiempo, ¿verdad?, que también ofrece mejores oportunidades para la población, logra la equidad social, el crecimiento económico. El país se enfrenta, y esa es una de las primeras ideas clave que se desarrollan, enfrenta una ruptura con esa narrativa histórica que ha posicionado al ambiente como el eje de su desarrollo. La base material del desarrollo del país ha sido los recursos naturales. Históricamente eso ha sido reconocido en la narrativa tanto de las autoridades nacionales como también por parte de la ciudadanía.
pero actualmente, y sobre todo a partir del 2022, empieza a observarse una ruptura en ese discurso, ¿verdad? Y más bien a identificarse elementos, ¿verdad?, que posicionan o que tratan de posicionar al ambiente como un obstáculo para el desarrollo. Y para verificar esto, pues hicimos un ejercicio, un estudio que justamente nos permitió sistematizar un conjunto de evidencias, ¿verdad?, que demuestran una materialización de esa narrativa. Ya no es solo un discurso, no se queda solo en la narrativa, en un cambio de esa narrativa, sino que además hoy observamos que hay hechos puntuales en donde se manifiesta de forma concreta con los riesgos que eso implica, tanto para el desarrollo humano del país como para el bienestar de la población. Un segundo elemento que también encontramos en este estudio es que Costa Rica se enrumba hoy a una sociedad que es que enfrenta, digamos, menos sostenible y también que está más carbonizada. Y en términos generales, lo que se plantea es que los patrones que ya hemos venido reportando, registra el país desde hace varios años, en términos de uso de los recursos naturales y el territorio, y que han sido fundamentalmente insostenibles y posicionan al país en un desbalance o un balance que es negativo, lo cierto es que se empiezan a generar nuevos riesgos asociados fundamentalmente al uso de esos recursos para proveer servicios a la población e impulsar el desarrollo. Pero además también esos patrones hacen que en lugar de avanzar en esta sostenibilidad, más bien se enfrenten limitaciones para cumplir incluso algunas de las metas que el país se ha puesto a nivel nacional, pero también que están asociadas a compromisos que Costa Rica ha adquirido a nivel internacional, como por ejemplo la descarbonización de su economía. Okay. Bueno, respecto al punto número 1, que es la ruptura con el discurso de lo que se viene planteando como país durante los últimos años, ¿a qué específicamente? ¿Esto se debe más que todo como a la posición que ha asumido desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, o a qué otras también áreas se abre el que esta ruptura del discurso se esté dando? Pero en realidad en esta ocasión lo que hicimos fue más bien una sistematización, como decía, de evidencia, ¿verdad? Elementos que en efecto comprueban que hay una ruptura con esta narrativa histórica del país, no tanto en términos de las causas. Sí se observa, ¿verdad?, que ya desde hace varios años veníamos retomando este discurso antiambientalista y que quedó, digamos, más marcado durante la crisis que se genera a partir de la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, porque ante una crisis económica también, pues empiezan a sobresalir otra vez algunas voces que plantean, por ejemplo, desarrollar actividades extractivistas, ¿verdad?, como una forma de generar riqueza, en principio en algunos planteamientos, ¿verdad?, de reducir la desigualdad. Pero lo cierto es que sobre todo a partir del 2022 hay estas manifestaciones. ¿En dónde o cómo, cuáles son digamos, esos cambios que estamos observando y por los que decimos hay esta ruptura en la narrativa? Bueno, en primer lugar, se rompe con la imagen, digamos, y el liderazgo que Costa Rica ha mantenido a nivel internacional. Costa Rica, a partir de los esfuerzos que desarrolla, sobre todo asociados a su agenda de conservación, la creación de áreas protegidas, la recuperación de cobertura forestal, la adopción de política pública, ¿verdad?, asociada a la creación de instituciones, etcétera, que creó una imagen a nivel internacional de nación ecológicamente responsable. Y eso ha hecho que Costa Rica tenga voz en el concierto internacional, que las propuestas del país tengan peso, se escuchen y en muchas ocasiones además se adapten. Lo que observamos en estos últimos años es que el país incluso ha dejado de apoyar o adoptar iniciativas que el mismo país impulsó, ¿verdad?, junto con otras naciones. Por ejemplo, la iniciativa BOCA, que es una iniciativa que apunta a ir más allá del petróleo y el gas, ¿verdad?, abandonar estas prácticas, pero además, por ejemplo, también en términos de la no ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que justamente lleva el nombre de una ciudad del país que se trabajó, se impulsó, digamos, y se firmó acá en Costa Rica. Entonces, por un lado, hay un abandono de ese rol internacional. Por otro lado, además, lo que observamos es este retorno, como decíamos, a buscar, digamos, o a plantear propuestas asociadas a actividades extractivistas, como la minería a cielo abierto, como la explotación de petróleo, pese a que en el país también hay acciones, ¿verdad?, decretos, legislación, que generaban moratorias o ciertas prohibiciones al desarrollo de algunas de estas actividades.
Una tercera área donde se ve de forma muy clara también esta ruptura es en la priorización y una tendencia, digamos, cada vez más frecuente a priorizar el criterio político sobre el criterio técnico, ¿verdad? Ya habíamos señalado en otras ocasiones un poco uso de la información técnica para tomar decisiones, para formular política, pero en estos últimos años además vemos, ¿verdad? En casos muy concretos como el Parque Nacional Manuel Antonio, pero también el Refugio Nacional de Vida Silvestre, que el criterio político, ¿verdad? O las decisiones estuvieron con base en un criterio político que no comulga, ¿verdad? Ni con el criterio técnico en términos de la sostenibilidad que está pensada en esas decisiones, pero tampoco, o que es contrario también a señalamientos que ha hecho la Sala Constitucional en diversas sentencias, incluso la Procuraduría General de la República. Y un cuarto elemento, y con esto cierro esta idea, en el que también queda muy patente esto, es en una, digamos, un mayor debilitamiento en las capacidades de la institucionalidad pública, que ya veníamos registrando desde hace varios años. Valga decir además en un contexto donde el sector ambiental es uno de los que menos recursos recibe en términos, o pensados en términos del Producto Interno Bruto, pero además ya desde hace varios años venían reduciéndose las capacidades fundamentalmente en términos presupuestarios y de recurso humano, pero en los últimos años además veremos que eso se mantiene, ¿verdad? Y su dimensión o su magnitud es aún mayor. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, por un lado, porque justamente son las instituciones que tienen entre sus responsabilidades el control, la fiscalización de los impactos que se generan a partir del uso de los recursos naturales y el territorio, los distintos impactos que se hacen a partir de esos distintos usos. Pero por otro lado también porque si bien es cierto que estamos experimentando estas condiciones que comentamos, también es cierto que el país sigue mostrando avances formales, y uno de ellos fue en 2021 la decisión de aumentar el área marina bajo esquemas de protección. Pues por un lado aumentamos el área, lo que significa que más bien deberíamos estar fortaleciendo las capacidades para resguardar esas áreas, y por el contrario lo que observamos, ¿verdad?, es que hay una reducción de los recursos, y eso pues genera ahí un desequilibrio, ¿verdad?, de nuevo para garantizar la sostenibilidad de estos espacios. En contexto, resumen anual. Teníamos las declaraciones de Karen Chacón, quien fue la coordinadora del capítulo Estado de la Nación respecto al ambiente. Y para continuar sobre el tema de ambiente, recordar que este año se realizó la COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebró en Bakú, Azerbaiyán, del pasado 11 al 22 de noviembre de 2024. En este evento anual, o se califica como el principal foro multilateral donde casi todos los países del mundo se reúnen para tomar decisiones clave en la lucha contra la crisis climática. Y posterior a esta reunión pudimos conversar con el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, quien nos amplió sobre todos los alcances que se lograron en el marco de esta conferencia a la COP29. Así que vamos a repasar esta entrevista que tuvimos con él aquí en los micrófonos de Extra Radio. En contexto, resumen anual. Ciertamente venimos llegando de la COP29, luego de 2 semanas allá, fue una COP, yo digo que las COP son un poco como las cosechas las cosechas de café de año por medio, son más fuertes que unas que otras. No era una COP donde no había tantísimos productos que se esperaban, había mucho desafío por lo largo que es el lugar para muchos países de América Latina llegar hasta allá, y sin embargo se sacaron resultados ante estos desafíos. El más importante fue los de las finanzas climáticas tal vez, pero en general, digamos, la tónica que lleva Costa Rica a estas COPs es qué tema nos interesa negociar, porque somos una delegación pequeña pero con propósito. O sea, ¿qué tema nos interesa negociar? No podemos negociar todos los temas que se ven en una COP, son muchos. Sin embargo, nos interesaban los mercados de carbono, el artículo 6, y nos interesaba mucho el tema de adaptación, todos los temas de adaptación. Nos interesaba el tema de género, y nos interesaba mucho el financiamiento también para la adaptación. Eso es lo que llevábamos. Teníamos un encargo especial de la presidencia de la COP Costa Rica de que le ayudáramos a facilitar los resultados para la adaptación.
Ministro, Eso, tal vez para empezar y adentrarnos un poquito más en esto de las prioridades y para contarle a la gente y que también se pueda situar la relevancia que tiene este evento, ¿cómo describiría usted justamente la relevancia de la COP29? Podríamos decirlo para Costa Rica y también para los países en desarrollo. sí, se logró, digamos, el compromiso de financiamiento a el esfuerzo climático que se acordó en París y que se acordó el año pasado en Dubái, triplicando el monto a un monto anual superior a 1.3 billones de dólares al año, llegando al 2035, de todas las fuentes privadas, fuentes públicas. ¿A qué va destinado esta inversión? Va destinado a varios temas, pero va destinado sobre todo a la inversión en reducir la dependencia y reducir el consumo de combustibles fósiles en las matrices eléctricas, a la producción de energías renovables muy fuertemente, y va también orientado a la adaptación al cambio climático, va muy orientado a reducción de emisiones en otros sectores. También el financiamiento ya más directamente a los países ricos, a los pobres, por 300 billones de dólares anuales o 300.000 millones de dólares anuales, mejor dicho. Eso es financiamiento. ¿A dónde van estos recursos? Van a fondos que ya conocemos, como el Fondo Verde del Clima, van al Fondo de Adaptación, van al GEF, que son fondos donde Costa Rica ya tiene algunos proyectos. Por ejemplo, Costa Rica ha logrado que le desembolsen y ejecutar proyectos por más de 120 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para el PSA por resultados. Este Fondo Verde del Clima, según los resultados de la COP29, se va a triplicar el apoyo que le van a dar los países ricos y los países de desarrollo con más recursos para apoyar el Fondo Verde del Clima. Entonces, un país que ya sabe hacerlo, que está apuntando a eso, podrá sacar más resultados sobre esto. Los otros temas de financiación que nos interesan mucho y que Costa Rica ayudó son los temas de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Sí. Costa Rica ya va a enfrentar, por lo menos, si nos va muy bien al mundo y hacemos todo lo que todos hemos prometido, 1.5 grados centígrados de calentamiento global para el 2050 o el 2030. Eso, si hacemos todo lo que hemos prometido en reducción de emisiones, países que tienen que hacer mucho más de lo que ya Costa Rica ha hecho, por supuesto. Pero si se llega al 1.5% de calentamiento global, viera que ya hay un impacto en el clima. Viera que eventos extremos del clima como los que vivimos la semana antepasada, eventos extremos del clima como la sequía que hubo del El Niño el verano pasado, estos eventos extremos del clima cada vez nos pegan más y más frecuentemente. Se estima que Costa Rica está perdiendo hasta un 3% del PIB en eventos extremos del clima. Y no importa lo que nosotros hagamos, o sea, no importa cuánto Costa Rica reduzca sus emisiones, estos impactos los vamos a tener. Entonces, lo que es responsable para un gobierno es planificar muy bien qué medidas tiene que tomar para que de una manera más rápida podamos sobreponernos a los impactos de los efectos extremos del clima, por ejemplo. Podamos anteponernos a las menos lluvias en ciertas zonas, en ciertas épocas, para que las cosechas de café aguanten más, que es el cambio que tenemos que tener de tipo de agricultura, cómo se tienen que planificar los planes reguladores que hace hoy día el INBU y el Ministerio de Vivienda, cómo incorporamos la variable climática mejor. Hoy día el IMN, junto con la Dirección de Cambio Climático, que por cierto me acompaña Adriana Bonilla, la directora de Cambio Climático, quien me acompañó en la COP, junto con el resto de la delegación, acaba de publicar un mapa de qué tan riesgoso es cada distrito en temas de cambio climático. ¿Cuáles son los principales riesgos climáticos que tiene cada distrito del país? Nosotros tenemos como 800 distritos. Es un trabajo muy detallado para tener respuestas más rápidas. Estos son los temas que estuvimos allá y que creo que son importantes. Hay otros que nos emocionan mucho, que son donde Costa Rica interviene para tratar de acelerar a nivel global el que no nos pasemos de 1.5 grados centígrados. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo para detener la deforestación a nivel global. Aplaudimos que en la COP
29 se haya finalmente, después de no sé cuántos años, 15 años de negociación, se logró aprobar el artículo 6 que permite la compra y venta de créditos de carbono, lo cual va entonces a meter a los bosques del Congo, de la Amazonía, de otros lugares, donde lo que Costa Rica ya ha venido haciendo para detener la deforestación en otros lados y actuar rápidamente para no pasarnos de 1.5 grados centígrados. También el sector turismo lanzó las Naciones Unidas, llegó a la COP, hay una entidad que se llama Turismo Naciones Unidas, perdone, llegó a la COP a lanzar una iniciativa después de muchos años para que el turismo a nivel global, mundial, le agarre de frente y se meta a combatir el cambio climático, o todas las emisiones asociadas con el turismo lo van a tomar en cuenta. Eso es aplaudible, muy importante, sobre todo que Costa Rica ahora es el presidente de la Comisión de Sostenibilidad de la Agencia Mundial de Turismo de Naciones Unidas. Ok. Ministro, usted nos decía que también nos acompaña Adriana Bonilla de la Dirección de Cambio Climático. No sé si ella también está en línea para incluirla y darle la bienvenida también a esta conversación. Muchas gracias. Sí, creo que está en línea, Adriana. Bueno, muy buenos días también a doña Adriana. Muchísimas gracias. Aquí estamos con el señor. Muchas gracias. También aquí en cabina nos acompaña nuestro compañero Jeffrey Naranjo de Extra TV Canal 42, quien también se suma a esta entrevista. Adelante, Jeffrey. Gracias, Brita. Muy buenos días y muy buenos días a las personas que nos acompañan y a don Franz Sattenbach. Don Franz, quería aprovechar, ya que estamos en esta entrevista, preguntarle sobre la suscripción de Costa Rica en el contexto de la COP29 de este acuerdo para en el año 2040 asegurar que la venta de vehículos sean cero emisiones. Conversando un poco esto también con la Asociación Importadora de Vehículos, ellos miran con preocupación, ¿verdad?, que en el contexto de 16 años sería el plazo que tendría el país para llegar a alcanzar esta meta. ¿Cómo proyectan ustedes se va a dar la implementación de Costa Rica a nivel de este acuerdo internacional? Bueno, miren, Costa Rica ha logrado cosas extraordinarias en el tema de cambio climático. Los 3 sectores más contaminadores del mundo en términos de CO2, usted los puede ver por la fuente, puede decir, es el combustible fósil, o es esto, o es lo otro. Pero realmente los 3 sectores económicos que más contaminan son 3. Uno es la industria. La industria es la que produce la producción industrial, incluyendo cemento, incluyendo la producción de petróleo, no la quema de petróleo, incluyendo la metalúrgica. Todo este es un sector enorme que emite muchos gases de efecto invernadero porque consume mucha energía. El otro sector que es muy grande es el uso de la tierra y los bosques. Y el otro sector que es muy grande es la producción de electricidad. Costa Rica ya logró la carbono neutralidad en la electricidad. Es para todo efecto práctico 100% renovable. A mí no me gusta decir 100% renovable, pero me gusta decir 26 kilogramos de CO2 por kilovatio hora, promedio en los últimos 25 años más o menos, y también logró la cero neutralidad en el uso de la tierra, el sector forestal y deforestación, y tenemos algunos retos en el sector industrial que están en nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Entonces, obviamente un país que ya es renovable, que ya no emite su matriz eléctrica, pues tiene una gran lógica irnos moviendo hacia el transporte eléctrico. Entonces yo veo que yo no creo que haya sido, no sé si se alarmaron, no sé qué. Doña Adriana, nosotros firmamos esa declaración. Perdone que le pregunte, yo no soy periodista. Adelante, doña Adriana, y precisamente con esta pregunta de don Franz. Sí firmamos esa declaración. En realidad la declaración se firmó un par de meses antes. En la COP lo que se hizo fue presentarla con el liderazgo del Reino Unido, que está promoviendo esto como una iniciativa voluntaria de los países que deseamos fomentar el uso de vehículos eléctricos. La expectativa es que se vaya incrementando el consumo de estos vehículos, pero esto no significa una obligatoriedad para establecer que los consumidores tengan que adquirir vehículos eléctricos de manera obligatoria, sino que
forma parte del proceso de transición energética que estamos buscando, modificando nuestra matriz energética hacia una sostenible, con menor dependencia de los derivados del petróleo, y a partir de esto también promoviendo un ambiente más sano. Esta declaración, que está firmada ya por un conjunto de otros países, lo que busca también es fortalecer el acceso a tecnologías, al intercambio de tecnologías compatibles con todo el paradigma que estamos como planeta, como comunidad de naciones, buscando fomentar ante la amenaza del cambio climático. Y como parte de ello, se va a facilitar la asistencia técnica, va a contribuir en experiencias, en compartir experiencias relacionadas con esto, y en todo caso a identificar nuevas opciones para contribuir a que más. Gracias, Adriana, por la contestación. Y don Franz, aprovechando que lo tenemos acá en línea, también no podía dejar de preguntarle sobre estos operativos que arrancarán por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para evitar el incremento de delitos ambientales en la época de fin y principio de año. Vieras que me llamó bastante la atención porque fui a preguntarle a algunas personas en la calle si conocen mecanismos para denunciar los delitos ambientales, y medios como la línea 1192 o el sitio web Citada, pues la mayoría de las personas me dijeron que los desconocían. ¿Trabaja el MINAE, proyecta trabajar en alguna línea de divulgación de este tipo de medios que tiene la ciudadanía para denunciar precisamente los delitos contra el ambiente? Sí, cómo no. La temporada de fin de año siempre, desgraciadamente, es una temporada donde suben los delitos contra el medio ambiente por múltiples razones, pero es también una temporada donde nos ponemos muy alegres de que los costarricenses visiten los parques nacionales y también los turistas. Es una época de mucho trabajo para el MINAE. Entonces, sí vamos a divulgarlos. Me parece que esos son los dos grandes mecanismos: el 911, para lo que puede ser cualquier incendio forestal. Por ahora nadie está pensando en incendios, pero ya vendrá el momento. Y el otro tema es el Citadas, que es un sitio web que trabaja muy bien, donde se ponen denuncias anónimas. Es uno de los únicos en el mundo donde usted puede poner una denuncia de manera anónima y se le da seguimiento en el MINAE. En Contexto Anual. ¿Y cómo está el país en el ámbito social? Este también es uno de los temas importantes que queremos abordar en nuestro resumen anual de En Contexto. Justamente hablábamos con la coordinadora del capítulo social del programa Estado de la Nación, Natalia Morales, porque este capítulo, bastante importante para conocer el panorama social del país, introduce el capítulo así: durante el 2024 durante el 2023 e inicios del 2024, Costa Rica experimentó un deterioro en las condiciones para afirmar derechos de la población y generar capacidades significativas en desarrollo humano sostenible, en buena medida porque las decisiones de política pública sobre la inversión social pública recortaron programas fundamentales en el contexto actual de la austeridad fiscal. Por el lado del mercado laboral, ocurrió un fenómeno preocupante. El país que trabaja, medido por la tasa neta de participación laboral, se encogió a los niveles más bajos desde 1990. Escuchemos esta entrevista con la encargada o coordinadora del capítulo de social del programa Estado de la Nación, Natalia Morales. Tal y como les conversábamos, vamos a hablar sobre el informe Estado de la Nación que se dio a conocer la semana pasada, y vamos a iniciar con el capítulo 2, que se llama Equidad y Integración Económica del programa Estado de la Nación. El capítulo sobre equidad e integración social de este informe pone en evidencia los retos crecientes que enfrenta Costa Rica para garantizar una sociedad más equitativa e integrada. Aunque históricamente el país ha sido un referente en bienestar social, los últimos años han mostrado un deterioro en los indicadores clave, profundizando las desigualdades estructurales en ingresos, género y acceso a servicios esenciales. Nos acompañan vía Zoom Natalia Morales y Estefan Gómez, investigadores del Estado de la Nación. Bienvenidos y buenos días a ambos.
Buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Un saludo a todos los que nos siguen. Buenos días, gracias, igual. Gracias a ambos. Queríamos plantearles poder empezar a conversar sobre el capítulo 2, que es el capítulo social, un poco para hacer aquí la diferencia y también con los oyentes para poder profundizar en ambos temas. Entonces, bueno, con el capítulo 2 queríamos empezar haciendo o que nos cuente, entiendo que Natalia es la encargada de este capítulo, si nos puede empezar a hacer una introducción sobre los hallazgos y sobre lo que relata este capítulo del programa Estado de la Nación. Bienvenidos. Sí, bueno, como lo acabas de indicar, Rita, el capítulo trabaja las aspiraciones de equidad e integración social. Y lo que analiza son el ámbito social del país en diversos temas. El panorama que damos, nosotros hacemos un zoom a la situación del país en el 2023 y el primer semestre de este 2024 y lo analizamos en un contexto de mediano plazo y para ver las tendencias y cómo ha sido cuál es el panorama del país en la materia. Lo que el informe reporta es que en este último año Costa Rica tuvo un deterioro en las condiciones para firmar derechos y generar capacidades en la población. ¿Y eso por qué se da? Bueno, por tres grandes ámbitos o grandes tendencias. La primera es que ha habido un recorte en la inversión social, es decir, en todos los recursos que el Estado destina a generar desarrollo humano en la población, eso por medidas de contención fiscal que han afectado directamente los rubros sociales. Uh-huh. El segundo gran ámbito es el mercado de trabajo, que sigue sin generar las suficientes oportunidades para todas las poblaciones y por lo tanto decimos que durante todo el 2023 el país que trabaja se encogió. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos cada vez menos población trabajando. Y finalmente, en el ámbito de la integración social, lo que tenemos es un deterioro alarmante en la violencia social, que ya lo sabemos, ¿verdad? Sobre todo medida a través de la violencia homicida. Sabemos que la cifra récord de homicidios en el año 2023 y que se mantiene alta en este 2024 nos genera problemas de convivencia pacífica y social en muchas partes del país. Entonces, a grandes rasgos, esa es como la valoración que hace el capítulo en esta materia, digamos, de equidad, y todo esto nos genera entonces una ampliación en las brechas que va vinculada también a un aumento de la desigualdad social, no solo a través de la desigualdad de ingresos, sino desigualdades de género, desigualdades territoriales, desigualdades para ciertos grupos de edad, que hace que no todas las personas tengan ese bienestar y ese acceso. Uh-huh. Usted menciona, y yo creo que esto también más adelante vamos a conectarlo con el capítulo económico, pero que un poco de este rezago rezago social ha sido impactado por las medidas de contención fiscal. Específicamente, ¿cómo ha impactado en la parte social? ¿Sí? ¿En qué sectores o qué puntos específicos hemos visto esa reducción para que se ha visto más bien en la parte fiscal o que ha sido bueno para contención del país en esta materia fiscal? Sí, tal vez para entender por qué se está recortando tanto la inversión social hay que irse unos años atrás. El país en el 2017-2018 tenía un serio problema de déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es cuando el Estado gasta más de lo que recibe, o sea, más de lo que ingresa vía impuestos y otros ingresos del Estado. Y esto entonces nos está generando un desbalance que era insostenible. ¿Por qué? Porque cada vez el gobierno tenía que ir a recurrir a, por ejemplo, a deuda pública, a ver quién le prestara para salir con sus obligaciones. Y eso nos generaba, digamos, un crecimiento de esa brecha. En el 2018 recordarán que se aprobó la conocida como reforma fiscal y eso llegó a dar, digamos, pautas para contención del gasto y también nuevas fuentes de ingreso.
El problema es que después cae la pandemia y la pandemia afecta de cierta forma también la ejecución del gasto público y los réditos, digamos, de la reforma fiscal la estamos viendo hasta posterior a la pandemia. Entonces, como medida de ajuste fiscal y de austeridad, sobre todo por el lado del gasto, la forma en que se ha implementado ese ajuste fiscal ha sido a través de un recorte muy importante del gasto público. Y en esos grandes rubros del gasto público hay 3 en particular que se han visto muy afectados. Una es la inversión social, el otro es la inversión en infraestructura pública y el tercero es la inversión en el ámbito ambiental. En lo que tiene que ver con la inversión social, el principal recorte ha sido en el gasto público en educación, o sea, el gasto en educación pública. Y nosotros no nos gusta decirle gasto porque en realidad es una inversión. Todo lo que usted invierte, o sea, todo lo que se destina a educación pública, eso va a tener réditos al cabo, digamos, de varios años. Entonces, una parte importante del presupuesto público se dirige al sector educación y por lo tanto ha sido la forma en que se ha ajustado ese déficit fiscal. Entonces tenemos recortes de la inversión en educación pública, salud pública después de la pandemia también ya se empezó a recortar. Y el otro gran ámbito donde se está recortando son los programas selectivos, es decir, aquellos programas que se dirigen al combate a la pobreza. Entonces, por ejemplo, estamos recortando ya no solo la inversión en educación pública, es decir, posiblemente a través de menos inversión en infraestructura pública y una contracción de la calidad de la educación, sino también de todas esas ayudas que reciben los y las estudiantes para asistir a la educación, es decir, las becas para estudiar, por ejemplo, las becas de Avancemos. También estamos recortando la red de cuidado y otros programas que trataban de llegar a esos grupos pobres y vulnerables. Entonces, el gran impacto, digamos, la forma en que estamos haciendo ese ajuste fiscal, decimos, está afectando buena parte de esos bienes y servicios que ofrece el Estado para mejorar el desarrollo de la población. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que buena parte de estos recortes no se ven de manera inmediata, sino que eso lo vamos a ver al cabo de unos años, cuando la generación actual, que está, por ejemplo, la niñez y adolescencia actual, pase su ciclo escolar y colegial y salga ya sea sin terminar el colegio o con una muy mala calidad de la educación que tarde o temprano se va a reflejar en el mercado de trabajo. Doña Natalia, buenos días. Buenos días. Nos cayó la pandemia, como se dice popularmente, una de las 7 plagas, por decirlo de alguna manera, y hace estragos en todo el mundo y Costa Rica no es la excepción. Pero antes de eso, ya usted nos estaba citando que se dio la famosa regla fiscal, que era para tapar el hueco fiscal que había en el país, y usted nos está contando que en el capítulo social del Estado de la Nación de este 2024 nos está dando como resultado que ese hueco fiscal o esa ley fiscal no fue suficiente, o parece no haber sido suficiente para que la inversión llegue a donde tiene que llegar, para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, sino que sigue habiendo un faltante de dinero. No se está invirtiendo lo suficiente en educación, en infraestructura. Hay un rezago, una brecha social muy grande. El nivel de desempleo se va recuperando de a poco, pero la pobreza, que es algo que vamos a tocar más adelante, sigue manteniendo ciertos niveles similares a hace 5 años, cuando no estábamos en pandemia, pero estábamos con un hueco fiscal muy grande. ¿Qué hacer? Entonces, con todos estos problemas, ¿cómo solucionarlos? ¿Y qué está dejando de hacer el gobierno? Porque lo que me parece es que, por lo que le estoy comprendiendo, es que el gobierno sigue gastando más versus lo que recibe. Sigue siendo un mal administrador de los recursos. Sí, a ver, lo que teníamos era
por ejemplo, en el año 2018 llegamos a tener un déficit fiscal de un 8%, o sea, estamos gastando casi un 8% por encima de los ingresos con respecto a la producción, porque esas cifras son con respecto al PIB. Entonces, efectivamente teníamos un problema fiscal muy serio. Se aprueba la reforma fiscal, se empieza a disminuir la brecha, se ha hecho un ajuste del gasto público muy importante, pero se activa la regla fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque parte de enfrentar ese déficit era a través de deuda pública y la deuda superó el rango del 60% del PIB, que es el que establecía aplicarle esa regla fiscal. ¿Eso qué significa? Que no se puede, digamos, aumentar el gasto público de la mano o por una inercia que ya traía. Entonces, sí se han hecho esfuerzos importantes por ajustar el gasto público y también a través de la reforma fiscal hubo ingresos frescos que se dieron por el cambio del impuesto de ventas al IVA, ¿verdad? Al impuesto del valor agregado, y por otros cambios contables que después de la reforma y por los órganos desconcentrados, algunos pasaron a formar parte del gobierno central que antes no se contabilizaban como ingresos, digamos, del gobierno, y entonces eso también ayudó a disminuir esa brecha entre ingresos y gastos. Efectivamente. En contexto, resumen anual. Era parte de ese análisis social de cómo el gobierno también ha reducido ciertos programas e incluso ha recortado también el presupuesto para la parte social, no solamente de sino como una decisión que viene de años atrás o administraciones precisamente en el marco de la regla fiscal. También otro tema importante que nos gustaría mencionar en el ámbito social, y es toda la preocupación que nos ha causado el tema de la violencia de género y las lamentables pérdidas que hemos tenido durante este año. La lucha para erradicar la violencia de género y alcanzar la igualdad sigue siendo un reto bastante grande e importante para nuestro país, pero también para todo el mundo. Al 12 de diciembre de este 2024 habían ocurrido 76 muertes violentas de mujeres, de las cuales 25 de ellas habían sido calificadas como femicidios, 15 homicidios no femicidios y 36 estaban pendientes de clasificar por parte de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio. Esto debido a que la Fiscalía de Género no había tenido ningún informe. Vamos a escuchar y repasar esta entrevista que tuvimos con la ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Hernández, hace unos días atrás, donde justamente abordamos este tema, justamente erradicar la violencia de género y todos los esfuerzos que ha venido haciendo el INAMU respecto a las políticas para ayudar a las mujeres. Escuchemos. En contexto, resumen anual. Definitivamente ha sido un año muy fuerte en trabajo, muy fuerte en situaciones de violencia, que se suma a una larga lista de años en los que no hay tregua, ¿verdad? Yo creo que el tema de la violencia de género es un tema cíclico. En toda la región estamos siendo afectadas, lamentablemente. Yo vengo llegando esta mañana de Panamá en el vuelo temprano. Estábamos reunidos allá en un movimiento precisamente de cero embarazo adolescente que está ligado también a todas estas formas de violencia. Y te voy a mencionar por qué. Porque lamentablemente las relaciones impropias, que son la mayoría de las relaciones entre jóvenes, menores de edad y adultos, que tienen un resultado con un embarazo. En Costa Rica hay 2.150 niñas y adolescentes embarazadas y solo 50 jóvenes adolescentes padres. Eso quiere decir que la mayoría son de mayores de edad, y hay una correlación estadística en que estas mujeres que comienzan en su edad temprana relaciones afectivas impropias o con hombres mayores con una importancia diferencia de edad, terminan por entablar en su adultez relaciones donde la desigualdad de poder se perpetúa y terminan en relaciones de violencia. Entonces, en la región en general, nosotros estamos contabilizando
alrededor de 10 muertes por día de mujeres a cargo de sus parejas o de algún miembro de la familia. Los datos siguen alarmantes. 3 de cada 10 mujeres sufren violencia física o sexual. Si vamos al acoso callejero, 6 de cada 10. Y si vamos a cualquier tipo de violencia, incluida la cibernética o la psicológica o la patrimonial, el número sube en algunas regiones hasta 9 de cada 10. Entonces, sí es un problema sistemático que está en la sociedad, que está en nuestra región. Hablábamos las ministras, de hecho mañana tenemos un encuentro binacional, la ministra de Panamá y la ministra de Costa Rica, en el puente del río Zixaola, allá en Talamanca, donde mujeres nos vamos a reunir en el puente a hacer un llamado precisamente por la paz hacia las mujeres, por el derecho de tener una vida libre de violencia. Y bueno, nosotras no hemos parado. Desde que llegamos, te comento que nosotros de una manera muy diligente comenzamos con un estudio de percepción de la ciudadanía del mecanismo. El mecanismo es el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene la rectoría para abordar los temas de violencia, y nos encontramos con una muestra no menor de 2.500 personas. Se hizo la muestra, y lo que nos dijo en el 2022 es que el 92% de la gente no confiaba en las políticas públicas del INAMU. Es un golpe importante porque es una institución que tiene 25 años, es una institución que tiene robusta competencia técnica, pero nosotras al entrar también nos dimos cuenta que es una institución que estaba muy rígida, que estaba muy centralizada, que no tenía indicadores de cumplimiento, de impacto, y no se habían revisado las políticas públicas con subejecuciones presupuestarias de casi un 40% anuales, y definitivamente ahí estaba una gran parte de por qué no hemos logrado permear en las políticas públicas, que son muy buenas, muy robustas en Costa Rica, pero que el músculo para llegar a transformarle la vida a las mujeres no estaba siendo eficiente. Entonces, un poco para contarte que todo este tiempo lo que hemos venido es haciendo, bueno, eficientar la institución, regionalizar, transformar los modelos y los mecanismos de atención a las mujeres, mayor acceso a información, más abogadas, estrategia de género. Lo que busca a través de la ruta es generar más territorialidad, puntos violeta, compromiso del cambio cultural con la empresa privada a través de espacios seguros, un nuevo app, nuevas líneas telefónicas, ampliar los abogados, y en esta segunda etapa pues trabajar el tema desde la prevención enfocada en las poblaciones, cómo vamos a trabajar con jóvenes y con lo que estamos haciendo con la institucionalidad y la revisión de protocolos de articulación con los hombres, porque sí, el INAMU tiene sí o sí que trabajar tanto masculinidades como con ofensores, y con la ciudadanía, que es al final de cuentas nuestra gran meta, porque lo que ocupamos es un cambio cultural, y dentro de ellos también están los medios de comunicación. Entonces, a grandes rasgos, pues esa es la agenda que hemos venido impulsando, ya con resultados que imagino que vamos a ver más adelante, y también con muchos desafíos todavía por delante. Claro, doña Cindy, es creo que un buen punto de partida, ¿verdad? Hablamos un poquito de todo lo que está pasando y usted también nos describió tanto el contexto que estamos teniendo este año, ¿verdad? Y no solamente este año, es que yo creo que por más que las cifras bajen y aunque haya solo una cifra de una mujer que fue víctima de femicidio, eso ya nos tiene que doler, nos tiene que poner siempre en acción y lamentar, porque realmente lo que esperaríamos es que en el país pues no exista ni un caso, ojalá, ¿verdad? Sin embargo, esa es parte de la ruta que pues debe continuar y debe seguir avanzando. Usted mencionaba, bueno, creo que aquí hay un ejercicio también importante de autocrítica, y yo creo que es importante para todas las instituciones, en este caso usted lo menciona como INAMU, de, ok, ¿cómo está la percepción por parte de la ciudadanía?
cuál es ese trabajo y cómo ese trabajo que estamos haciendo, que está claro que está ahí, pero cómo la gente lo está percibiendo, porque al final de cuentas es eso, y es esa confianza también que se genere en las distintas regiones para las mujeres, para que vean en el INAMU un espacio de acercamiento, de apoyo y de ayuda. Y no solamente todo lo contrario, sino un espacio que de verdad funcione y que esté ahí presente para ellas. Ese ejercicio de autocrítica y de percepción, yendo un poquito más a fondo, ustedes cómo, a partir de ahí, a partir de esos resultados, cómo han querido trabajar y cuál es la ruta también que han definido, cuánto tiempo incluso podría. Sabemos que estas cosas y no podemos decir que de la noche a la mañana vaya a cambiar la mentalidad de la gente, pero si hay una ruta de ustedes para saber cómo esto puede ir cambiando. Claro, no, y sí tenemos medición, porque hace un par de meses salió una encuesta que indica que el 40% de la población no confía o no cree en el INAMU. Entonces a mí me llamaron para decirme, ¿y usted qué opina? ¿Qué torta? ¿Qué problema? Y yo les dije, vea, usted me está dando una gran noticia, porque hace 2 años era el 92%. Hemos logrado permear en 2 años en un 50% de la gente. O sea, la diferencia es abismal. Hace 2 años, en el 2022, cuando entramos, la encuesta se hizo con una muestra de 2.500 personas. Yo estuve presente en algunos de los momentos porque hubo llamadas telefónicas, hubo visitación en puntos de población, en la calle, ¿verdad? En los parques, en ciertos lados, y hubo focus group, que me pareció muy interesante, porque incluso hubo un focus group de hombres, y en este focus group llevábamos a las señoras. Yo, a mí todavía no me conocen mucho, la cara no me la reconocían, en ese momento menos, estábamos recién nombrados, y yo me sentaba con ellas y yo las escuchaba hablar, y cuando les preguntaban, y bueno, ¿ustedes recomendarían el INAMU? Bueno, si ustedes tienen un problema con las mujeres, ¿a dónde van? Un problema de ustedes. Ni en los 10 primeros estaba el INAMU. Imagínate, primero. Yo voy a ver, ya sabes, qué horror, ¿verdad? Pero no me parecía extraño, porque yo misma, el único contacto que yo tuve fue porque yo he sido una mujer vinculada a los procesos políticos. Es la única, digamos, ligamen que yo había escuchado, y yo siendo mujer comunalista y yo trabajando desde gobiernos locales, nunca hubo un ligamen con el INAMU, ¿verdad? Entonces, no era desconocido para mí era normal que esto pasara, pero lo que me llamaba la atención es que incluso les decía, pero alguna ha sido usuaria del INAMU, y 3 de las 8 que estaban ahí dijeron yo, y les preguntaron, ¿y cómo les fue? Dijeron, bien, pero aún así la percepción es negativa. ¿Usted lo recomendaría? No, porque es un tema de un peso, de una imagen que yo siento que durante mucho tiempo fue muy forzada desde un punto de vista ideológico, con un discurso muy hostil, muchas veces, no invitativo, sino... Y lo entiendo porque obviamente es muy técnica. Lo que pasa es que el INAMU no es una ONG técnica. El INAMU tiene que tener un área robusta técnica, pero es una institución pública que tiene una visión también política, que gestiona política pública. Y eso quiere decir que tiene que estar cerca, escuchando a las mujeres, no solo lo que me diga un grupo académico, sino también las necesidades de las mujeres. Y esto es fundamental. Y así fue lo que logramos nosotros atraer, diría yo, todo ese 50% que hoy sí cree. ¿Cómo? Trabajar con la base, con las mujeres, ir a los territorios, escuchar sus necesidades, vincular mi política, que yo la tengo en este documento escrita, lindísima, preciosa, cómo esta política se transforma en algo que a usted, señora de las molusqueras, que a usted, señora de las zonas rurales, que a usted, señora mujer policía, que a usted, trabajadora sexual, que a usted, trabajadora doméstica, a usted, mujer con discapacidad, le transforma la vida, le ayuda. Entonces fue darle vida y aterrizar esa gran política pública, escoger a través de la ruta de género, porque no podíamos hacerlo todo, sabíamos que el tiempo era limitado, y dijimos, diseñemos una ruta. Se diseñó una ruta con 3 grandes áreas: el tema de la atención a la violencia, el tema de autonomía económica de las mujeres y el tema de los cuidados, traspasada o transversalizada por un fortalecimiento institucional que me generara
servicios en los territorios, regionalización y eficiencia. Entonces, todo fue caminando, digamos, simultáneamente. Ha sido un desafío y mucho trabajo realmente, pero ha valido la pena porque ya tenemos resultados. En combate a la violencia, les dijimos a las mujeres, bueno, tenemos dos grandes aspectos, atención y prevención. Lamentablemente, la violencia que estamos viendo hoy no es producto de generación espontánea. Esa violencia es producto de lo que no se midió de las políticas públicas. El Plan OVI, que es una de las dos grandes políticas públicas, que es la política para la atención y prevención de la violencia, hasta esta administración se están haciendo procesos evaluativos. Contando uno de ellos. Pasamos al área de transporte y carreteras, porque todo lo que hemos tenido también este año con la inauguración de ciertas carreteras, una muy importante sin duda fue el tramo que hacía falta en Circunvalación Norte, que como bien hace unos meses veíamos al gobierno, a los jerarcas, hablando e inaugurando esta sección. Sin embargo, también hay otros temas importantes que analizar en el tema de transporte. Por ejemplo, está el proyecto del tren eléctrico, que ya tenemos, varias administraciones que tratan de hacer los estudios de factibilidad y poner en marcha este proyecto que a veces pareciese imposible. De hecho, tenemos parte de una conversación con el presidente del INCOFER, Álvaro Bermúdez, quien conversaba con nuestros compañeros de Desde Buena Mañana también en el programa unos días atrás. Y la pregunta es, ¿cómo avanza el proyecto del tren eléctrico en el país? Escuchemos. En Contexto, resumen anual. Bueno, yo siempre soy optimista, don Henry, usted lo sabe. Sí, pero señor. Vamos a ver, usted, en este momento yo no le puedo asegurar 2 semanas antes, pero sí le puedo asegurar que va avanzando muy bien el proyecto. Vamos ya con algunos módulos del muro de contención, de todas las obras que se tienen que hacer para la retención de los terrenos malos. Y sí, la empresa me ha dicho que probablemente vamos a tener unos días antes, entonces tal vez todavía no demos el día definitivo, pero sí vamos tal vez con unos días de apertura antes. La idea es, por supuesto, apenas podamos nosotros tener esa obra, por lo menos la parte ferroviaria que esté lista, que ya el tren pueda pasar con toda la seguridad, ahí obviamente los ponemos a correr y pues atendemos todo el asunto de la congestión, ¿verdad?, que ha provocado tener cerrado el tren a Cartago. Sabemos que las personas realmente lo están necesitando, entonces nosotros estamos trabajando todo lo posible para poder abrir eso incluso antes del tiempo que se había dicho. Don Álvaro, ¿qué tema hay del tren eléctrico? Están esperando la aprobación de los diputados de un préstamo de $800 millones, pero ¿cómo está eso? ¿Qué ambiente tiene en la asamblea de lo que usted ha podido averiguar y si ha podido hablar con algunos diputados? Sí, vamos a ver, todavía nosotros no hemos ingresado a la Asamblea Legislativa con el proyecto. Entonces, yo sí indiqué ayer en una entrevista de La Extra, precisamente, que una vez que entremos a la Asamblea, pues ahí va a depender de la rapidez con que los señores diputados se aprueben este proyecto, ¿verdad? Pero, ¿por qué no hemos ingresado? Bueno, porque todavía es parte del proceso que estamos en la recepción de los estudios de factibilidad, estamos en la revisión de esos estudios, para ajustar algunas cosas que nosotros les pedimos. Pero sí hay una noticia importante pasando en estos días, y es que en estos días tenemos el Congreso de ALAMIS. ¿Qué es ALAMIS? Es la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Es una asociación que engloba expertos de todos los sistemas de metro y de subterráneos a nivel latinoamericano y también a nivel europeo, y están aquí en Costa Rica aportando todo su conocimiento, todo su expertise. Y nosotros, por supuesto que eso nos sirve muchísimo en la retroalimentación de los proyectos que estamos llevando adelante. Entonces es un evento que nunca ha pasado en Costa Rica, un congreso de ALAMIS, y esta es una de las asociaciones más fuertes de este tipo de sistemas en la región. Pero bueno, de esa misma experiencia, don Álvaro, y del estudio que se tiene hasta el momento, no sé si usted había hecho la aclaración del tren eléctrico del que estamos hablando. Es el que partiría incluso desde Paraíso, va hasta La Juela. Es más o menos la conexión que existe actualmente. El tren que tenemos actualmente, solo que sería eléctrico. Bueno, sería, por supuesto, llegar hasta Paraíso Centro y también, don Henry, llegar hasta La Juela Centro. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Porque nosotros hoy en día llegamos hasta la estación de Alajuela, que está
a 1 kilómetro más o menos del centro. Entonces en nuestro proyecto sí llevamos el tren hasta el centro de Alajuela y ya por supuesto eso se ha conversado con las autoridades respectivas de la provincia de Alajuela, de la ciudad, para poder llevarlo hasta el centro. Pero no es solo que electrificamos, don Henry, es que hoy en día ustedes saben que tenemos un tren que tiene servicio solamente en la mañana y en la tarde y nada más durante los días de semana. Esta propuesta es, por supuesto, comprar más trenes, dar servicio durante todo el día, de 5 de la mañana a 9 de la noche y los 7 días de la semana. Entonces, aparte de la electrificación, también tenemos que cambiar todas esas vías férreas, porque muchas de estas vías datan de los años del inicio del siglo XX, ¿verdad? Entonces muchas de estas vías se han estado dañando con el paso de los años. Entonces es importante no solo comprar trenes, sino cambiar las vías para que estos trenes nuevos puedan circular por vías nuevas y nos duren muchos años más y hacer una inversión responsable. Don Álvaro, ¿qué hay del tren de carga al Atlántico y al Pacífico? Son dos proyectos distintos y nosotros estamos haciendo los ajustes que hacen falta para la factibilidad de ambos proyectos con iniciativa privada. ¿Qué es esto? Bueno, esto es que ya nosotros como institución no vamos a ir a pagar más estudios, sino los estudios los desarrolla empresas privadas. Y entonces estas empresas tienen mayor capacidad de poder hacer los estudios, mayor tal vez, sí, una capacidad de hacerlos en un menor tiempo posible. Entonces, el próximo año, 2025, estaremos finalizando los estudios de factibilidad de ambos proyectos, tanto la conexión entre Ciruelas y el puerto de Caldera, ese es el del Pacífico, el del Atlántico es el que va entre Moín y Muelle de San Carlos. Entonces, una vez que tengamos finalizados los estudios de factibilidad para ambos proyectos, pasamos a la etapa de concesión. Cada uno de ellos se maneja por separado. Y entonces se monta el proceso de concesión y en menos de un año, después de finalizados los estudios, ya estarían concesionados para poder empezar la construcción y la rehabilitación de ambos corredores. Sí, ahora que hablaba de estudios, el proyecto del tren eléctrico, el que hablamos aquí para el GAM, es muy distinto todo el estudio, es decir, se empezó de cero del proyecto del gobierno de Carlos Alvarado, o sea, del gobierno de Carlos Alvarado se pensó en su momento el tren eléctrico y usted mismo habló de esas cifras, 1.500 millones de dólares, creo que era por ahí iba el costo. Pero empezamos de cero, don Álvaro. No, jamás, porque si nosotros empezamos de cero, don Henry, se nos lleva otros 3 años. Entonces, uno no puede llegar a una administración y decir todo esto está malo, no, porque hay cosas que están bien. Entonces agarremos esas cosas que están bien, utilicémoslas y complementemos con lo que hace falta. Y entonces eso fue lo que hicimos. Nosotros vimos ese estudio, vimos que desde el punto de vista técnico muchas cosas estaban bien, otras no. Entonces revisemos lo que está bien, le damos una aprobación y lo que no, por supuesto, lo hemos estado estudiando y hemos hecho el ajuste. Pero es importante eso, porque antes se hablaba de un tren de 1.500 millones de dólares, eran alrededor de 80 y tantos kilómetros. La propuesta nuestra es vamos haciéndolo por fases y la primera fase es la que tiene mayor impacto, que sería conectar Paraíso, Cartago, San José, Heredia y Alajuela y como le digo llegar hasta el centro de Paraíso y llegar hasta el centro de Alajuela y también conectar las estaciones en San José, la estación del Atlántico y la estación del Pacífico con este tren eléctrico a doble vía. Y vea que todo esto lo estamos proponiendo por alrededor de 800 millones de dólares. Entonces vea, ya no es 1.500, son 800 millones de dólares en una primera etapa. Y otro tema es que la demanda estaba sobreestimada, se hablaba de 200,000 pasajeros diarios. Sí. Pero hicimos nosotros un estudio muy robusto que nos dio una cifra de la mitad. Vamos a pasar de lo que tenemos hoy en día, que son 16,000 pasajeros diarios, a 100,000 pasajeros diarios, alrededor de eso. Llegará el día, don Álvaro, que estamos hablando de cuándo van a inaugurar ese tren, pero llegará el día. Ahora por supuesto, yo pienso que tiene que llegar y todos queremos un tren, ¿verdad? Y al final, esto no es un proyecto de un partido político, esto es un proyecto país. Entonces, si en este momento nosotros hemos hecho un trabajo bastante, o sea, digamos en un corto tiempo para poder presentar un proyecto más robusto, más ajustado a la realidad del país, realidad fiscal, etcétera,
Ahora, si los señores diputados también pues lo ven bien, yo pienso que todos, esa idea de que todos queremos un tren, por supuesto hay que hacerla realidad, ¿verdad? Entonces todos tenemos que poner de nuestra parte para que se haga. Y es que no podemos seguir pensando solamente en carreteras, tenemos que darle el impulso a los sistemas de transporte masivo, en los cuales un vehículo puede transportar 700 personas, y no seguir pensando solamente en carreteras donde van vehículos unipersonales. En Contexto, resumen anual. Teníamos la entrevista con el presidente del Incofer, Álvaro Bermúdez. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con carreteras e infraestructura, también hace unos días aquí en Grupo Extra, en Diario Extra, planteábamos o sacábamos una información que se titulaba Plan de sectorización está al 80%, que según lo indicaba el Consejo de Transporte Público. Recordar que este plan de sectorización se viene trabajando, se viene hablando desde hace tiempo atrás, y la idea es poder descongestionar un poco el centro de San José para que no todas las rutas de buses tengan que entrar al centro y que algunas incluso puedan alimentar, algunas sean las que alimenten estas buses que sí lleguen hasta el centro. Y justamente este año, haciendo este balance del Consejo de Transporte Público, dice que se ha llegado a un 80%, un plan piloto, se podría decir así, y se estima que para febrero del 2025 los buses, por lo menos de la ruta Tibás-Santo Domingo, dejarán de ingresar completamente a la capital y trabajarán mediante este modelo de sectorización. El director ejecutivo del Consejo de Transporte Público había explicado a Diario Extra que el proceso de pilotaje se ha atrasado un poco, pero se encuentra en un 80%, ya que si bien es coordinado por la institución, también involucra a otras entidades estatales. También hablan de la colaboración de las municipalidades en cuanto a la dotación de infraestructura municipal, en lo que van a haber nodos de integración, así como la colaboración de la fuerza pública, porque tiene que haber seguridad, si no la gente no va a querer emigrar a un nuevo sistema en el que se va a bajar y va a ser asaltada. También hablan de la necesidad de nodos de integración en las noches para que tengan mejor iluminación, una iluminación más fuerte y muchas otras cosas que no dependen, dice el Consejo de Transporte Público, solo de ellos. El pilotaje no tiene un plazo establecido para medir resultados, sin embargo se había anunciado que los cantones de Moravia, Goicoechea y Coronado serían los primeros en aplicarse la sectorización. También más adelante, luego de que hagamos también un repaso por las noticias nacionales, vamos a escuchar un extracto de la entrevista que también hicimos acá en micrófonos de Extra Radio con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla. Vamos a un corte comercial, 11:29 de la mañana, y ya casi regresamos con más. Vamos a hacer un repaso por las noticias nacionales, pero antes también vamos a hablar del pronóstico que da a conocer el Instituto Meteorológico Nacional para el día de hoy, viernes 27 de diciembre. Dice: el aumento de la humedad sobre el sur de Centroamérica, favorecido por los vientos alisios muy débiles, inestabilidad en la atmósfera alta y la anormal cercanía de la zona de convergencia. Dice que durante la tarde de este viernes se esperan lluvias y aguaceros aislados con tormenta eléctrica de fuerte intensidad en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur. Los mismos también pueden alcanzar sectores costeros en el periodo nocturno. Este patrón de lluvias podrá presentarse de manera aislada en alrededores del Golfo, en la península de Nicoya, en el Valle Central y en la zona norte. Se estiman acumulados de lluvia con estimados entre 15 y 40 milímetros. La advertencia que hace el Meteorológico Nacional es tener especial atención en sectores montañosos de la zona norte, en el Pacífico Sur, debido a que las cuencas presentan niveles de saturación entre el 85 a 95%, por lo que son sectores vulnerables a ocurrencias de inundaciones y deslizamientos. Por eso el Instituto Meteorológico recomienda precaución, prevención y mantenerse informados también a través de todas las redes y la información que puedan brindar ellos a través de sus páginas. En este sentido también vamos a actualizar
lo que está pasando con la vacunación de la fiebre amarilla, que bueno, hay mucha gente que se ha acercado a esta vacunación. El Ministerio de Salud dice que habilitó hace unas horas 400 nuevos cupos de vacuna contra la fiebre amarilla en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y Ciencia en Cartago. Las personas que deseen inscribirse pueden buscar el formulario que está promocionando el Ministerio de Salud. Los requisitos son tener un viaje programado para los meses de enero, febrero y marzo del 2025, presentar los boletos de viaje y rellenar el formulario. Esto, recordar que en las últimas horas y días se ha habilitado un vacunatón por parte del Ministerio de Salud, precisamente para esas personas que necesitan de esta vacuna y que pues se ha sido complicado conseguirla. Otras de las indicaciones que hace el Ministerio de Salud: no tener contraindicaciones para la colocación de la vacuna, presentar el tiquete aéreo ya sea en forma digital o físico. El viajero debe tener como destino alguno de los siguientes países en la región de las Américas: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela y Trinidad y Tobago. En África, todos los países. También el Ministerio de Salud hizo un llamado a las personas a mantenerse al tanto a través de la página web, porque se podrían habilitar nuevos cupos en caso de haber ausentismo de los que ya fueron seleccionados. Las vacunas se darán en las sedes de Inciensa, en Cartago y en el Estadio Nacional aquí en San José, para que se mantengan al tanto todos aquellos que están pendientes o que tienen un viaje a las zonas o algunos de estos países que ya mencionamos. En otras noticias, los peajes de la Ruta 27 bajarán para el 2025. 9 puntos en carretera reducirá tarifa. A partir del 1 de enero del 2025, los usuarios que transiten la Ruta 27, que conecta la capital con la provincia de Punta Arenas, verán una mejora en sus bolsillos, pues todos los puntos de peaje bajarán su precio. Así lo dio a conocer la empresa concesionaria Global Vía. Estos rebajos responden a las variaciones en el precio del dólar, así como al índice de precios del consumidor de Estados Unidos, lo que facilita la reducción del canon. Si bien no todos los puntos de la carretera reportan reducciones para los vehículos livianos como autos o motocicletas, sí hay rebajo en todos ellos, ya sea para microbuses o vehículos pesados de varios ejes. Por ejemplo, en las casetillas ubicadas en Escazú se disminuyó el monto de 10 colones para los buses o las busetas con capacidad de más de 9 ocupantes, mientras que en Atenas se bajó la tarifa a los vehículos livianos y a los camiones de 4 y 5 ejes. La Ruta 27 abarca un total de 76 kilómetros, conecta a los trayectos entre San José y el Pacífico Central del país y es utilizada principalmente para el desarrollo del turismo y la industria de Costa Rica, pues concluye en uno de los principales atracaderos del país, Puerto Caldera. Entonces tenemos esta noticia a partir del 1 de enero de 2025. Usted podrá entonces notar estas rebajas en los peajes de la Ruta 27. Pasamos al pago de los pensionados que se realiza hoy, porque los pensionados del régimen de invalidez, vejez y muerte recibirán este viernes 27 de diciembre el último pago del 2024, al igual que los beneficiarios del régimen no contributivo, según señala el calendario oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para aquellas personas nacidas antes de 1950, el monto que percibirán se calcula con base en los 48 salarios más altos de los últimos 60 meses en que laboró, realizando así un promedio de la cifra y la cantidad de cuotas reportadas. La Caja señaló que para 2025 el calendario del IBM también corresponderá a las fechas del régimen no contributivo, por lo que en la mayoría de los meses el depósito se va a efectuar el día 30 de cada mes. Para poder recibir los recursos, el requisito es que los jubilados tengan una cuenta bancaria registrada en la Caja. El IBM registra hoy más de 370,000 personas pensionadas. Vamos también a escuchar parte de esta nota que realizó nuestro compañero Cristian Fallas sobre el rescate que se realizó de una persona perdida en la zona de Pico Blanco. Él nos actualiza sobre toda la gestión que realizaron las autoridades y los cuerpos de rescate.
¿Le suena el nombre Cerro Pico Blanco en Escazú? Es uno de los lugares más populares para conectar con la naturaleza, a la vez en donde más extraviados se auxilian. El último de ellos, un turista alemán, pasó más de 12 horas en medio de lloviznas y neblina hasta que una patrulla de la Cruz Roja lo ubicó. El día de hoy, una de nuestras patrullas da con el extraviado en buen estado general de salud, deshidratado, con hipotermia, pero en general en muy buen estado. La Cruz Roja no cesa en sus rescates de montañistas aficionados en su mayoría. En solo 2 años se desplegó un total de 272 búsquedas y rescates. En promedio, cada uno de estos operativos significa para la Benemérita 1 millón de colones como mínimo. Con respecto al periodo vacacional que ya está dando inicio, definitivamente hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el ingreso a la montaña, siguiendo una serie de recomendaciones como nunca ingresar solo a la montaña. Si voy a ingresar a la montaña tengo que preparar un plan de contingencia, aunque el trayecto que yo quiera realizar sea de al menos 8 horas, 7 horas, 5 horas o un trayecto pequeño en general, tengo que contemplar en que ante algún incidente yo tengo que llevar la suficiente cantidad de equipo, desde la alimentación, la ropa adecuada y lo que vaya a ser necesario para poder realizar un pernote en caso de que se me vaya a extender durante horas o hasta el día siguiente. En promedio, cada uno de esos operativos significa para la Benemérita 1 millón de colones en inversión como mínimo. En Contexto, por Extra Radio. Y este fin de semana, durante esta semana, el domingo 29, específicamente de diciembre, a partir de las 7:30 de la noche, se realizará el segundo sorteo de consolación del Gordo Navideño, una oportunidad para quienes buscan cerrar el año ganando alguno de estos premios. En esta edición, el premio mayor asciende a 900 millones de colones, distribuidos en 3 emisiones, lo que significa que cada fracción paga 30 millones de colones. La Junta de Protección Social informó que ya ha colocado el 93% de los números disponibles en todo el país, gracias a la colaboración de los 1.800 personas vendedoras autorizadas. Esmeralda Britton, presidenta de la institución, instó a la ciudadanía a adquirir sus fracciones a precio oficial con los vendedores o a través de la plataforma digital JPS en línea. Y en otras noticias, también como parte del reporte que brinda la Cruz Roja costarricense, dice que 132 incidentes han sido atendidos por extravíos en zonas montañosas. Hasta el 26 de diciembre, es decir, hasta ayer, se contabilizaron al menos 132 incidentes por desapariciones en las zonas montañosas, las cuales ingresaron a través del sistema de emergencia 911. El último ocurrió en Cerro Pico Blanco, justo esta información que escuchábamos de nuestro compañero Cristian Fallas, donde un hombre de nacionalidad alemana estuvo desaparecido al menos 12 horas, por lo que se tuvieron que movilizar 4 unidades operativas y 20 personas. Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Benemérita, destacó que el alemán fue encontrado con lesiones menores. También estas recomendaciones que realizan los cuerpos como la Cruz Roja costarricense, en caso de que haya alguna caminata, esté planeando algún viaje a la montaña, llevar suficiente líquido, comida, ropa térmica, medicamentos en caso de que se necesiten y el celular cargado. Estas son parte de las recomendaciones que realiza la Cruz Roja costarricense para ojalá que esta cantidad de desaparecidos o incidentes pueda reducirse durante este periodo. Y también en otras buenas informaciones, noticias positivas, la banda comunal de la Fortuna de San Carlos comenzó su rumbo a Londres para representar a Costa Rica en el London New Year. Un total de 155 artistas, incluyendo músicos y bailarines, viajaron a Europa para darle la bienvenida al Año Nuevo con una propuesta musical nacional. Parte de los instrumentos que serán utilizados por su presentación fueron enviados desde el martes anterior con el fin de evitar algún contratiempo de última hora. El desfile será el próximo 1 de enero del 2025, en el que por las calles de West End, en la capital de Inglaterra, más de 750,000 asistentes disfrutarán del talento costarricense en un recorrido de más de 3 kilómetros. Cabe recordar que en agosto del año anterior el grupo también oficializó su participación en este evento, el cual se asemeja al reconocido desfile de las rosas en Estados Unidos. Este sueño se hace realidad para muchos
participantes, también gracias al apoyo que se obtuvo por parte de la Junta Directiva y todas las personas que están detrás respaldándolo. Así que estaremos muy atentos a la participación de la banda comunal La Fortuna en Inglaterra, representando a Costa Rica, al país, allá en las fronteras fuera de nuestro país. Vamos a escuchar también esta nota de nuestros compañeros de televisión. Justamente ayer hablábamos del inicio de las fiestas en Zapote y esta es una historia que nos cuenta sobre un chinamero que ha tenido que trabajar durante muchos años en estas fechas que normalmente es el periodo donde se comparte con la familia, pero justamente él cuenta cómo ha tenido que salir adelante y esta forma de trabajo representa para él una vía muy importante. Chinamo, degustando el paladar de sus clientes, será el ingreso con el que le comprará los regalos a sus hijos y familia. Tengo 2 baby y ahí echándole para adelante ahí porque después de diciembre hay que darle los regalitos también nuevamente. Lo poquito que uno se gana aquí en Zapote. Pechi disfruta cocinar, pero tiene un platillo especial. Aquí lo que le vamos a ofrecer es arroz cantonés, chocsí, el plato fuerte es el 4x4, carnitas mixtas. El 4x4 es bien bueno, se lo recomiendo. Al igual que don Roberto, son más de 500 personas las que aprovechan de las fiestas de Zapote para ganarse el dinero con el que atienden a su familia. Bonito, porque trabaja y comparte con los compañeros, que es la familia de uno también. ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? Ya tengo como 8 años. 8 años. ¿Y qué experiencia recuerda de esas trabajadas acá en Zapote? La primera vez que comencé a trabajar aquí en Zapote. ¿Cómo fue? Ya empacando churros y rellenando churros. Muy cansado porque era mi primera vez. Pechi asegura que tendrá buenas ofertas. Buenas ofertas, claro que sí. Déjense venir aquí donde Pechi, que plato de 5 personas, uno le hace una rebaja, porque como estamos en una situación del país, estamos fatal, uno le acomoda el precio a todos los clientes que quieran venirse para acá. El campo ferial garantiza seguridad y un excelente ambiente para disfrutar en familia. En Contexto, por Extra Radio. Precisamente hablábamos de los accidentes o personas desaparecidas que incluso aún hay algunas búsquedas abiertas. Escuchemos esta información. Primero fue Daniela Escobar a mediados del mes de octubre, quien en investigación del OIJ concluyó que sufrió un accidente acuático. Su rastro se perdió cerca de un estero en Playa Sámara, en Guanacaste. Su familia aún guarda la esperanza de encontrarla. Esa noche llovía a cántaros y la marea estaba en uno de los picos más altos, apuntó la investigación judicial. A Daniela se le suman 2 pescadores limonenses quienes habrían sufrido un accidente cuando se disponían a pescar en aguas del Mar Caribe, en la costa sur. Un tercer pescador y hermano de uno de los desaparecidos logró nadar hasta tierra firme y dio parte a las autoridades. El 29 de noviembre nos reportan que uno de los desaparecidos, de nombre Luis Isaac Grant, llegó nadando hasta frente de Playa Cahuita, donde fue atendido por personal de Cruz Roja y trasladado hasta el Hospital de Limón para su valoración. De acuerdo a la versión del señor Isaac Grant, la embarcación tuvo un desperfecto mecánico y por el oleaje alto se volcó, dejándolos a ellos a la deriva. Fue auxiliado y hospitalizado en Limón Centro. Incluso en este caso se generó a finales de noviembre varias alertas que incluso llegaron hasta oídos de las policías panameñas, pero hasta la fecha no se tiene algún nuevo indicio del naufragio. En Contexto, por Extra Radio. También en miras a la campaña electoral que se avecina para el próximo año y el 2026, ya los partidos como Liberación Nacional están en sus procesos para escoger los candidatos o el candidato o candidata que los representará en las elecciones presidenciales. En esta nota les ampliamos sobre todo lo que tiene que ver con las precandidaturas del Partido Liberación Nacional. Enrique Castillo, Carolina Delgado, Roberto Thompson, Marvin Taylor, Gilbert Jiménez y la posibilidad del expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, son los nombres que figuran como potenciales precandidatos del Partido Liberación Nacional de cara a las elecciones del 2026. El partido apuesta por nuevos liderazgos. Era el impulso de una nueva generación que pugna
porque los liderazgos tradicionales den espacio a nuevos líderes y lideresas que van a venir a proponer ideas frescas, que van a venir a modernizar a Liberación, que van a venir a tener oídos más grandes para escuchar las grandes exigencias de los sectores que han estado sufriendo. Liderazgos frescos es bastante amplio la interpretación de esta idea, porque perfectamente usted puede hablar de una figura completamente ajena al entorno costarricense, como sucedió con Rodrigo Chávez. Enrique Castillo dice estar convencido de la necesidad de ayudar al país. Por responsabilidad cívica, por conciencia cívica. Yo siempre me he dicho que estoy en reserva de la República si el país me necesita en algún momento. Algunas veces he acudido a ese llamado desempeñando cargos públicos o defendiendo a Costa Rica contra Nicaragua y en este caso esa actitud estaba abierta siempre, pero se intensificó mucho viendo el deterioro del país y viendo que no hay líderes nuevos tampoco. Y yo dije, yo puedo ser un líder porque yo puedo ayudar al país a salir de los problemas que tiene. Carolina Delgado es de momento la única mujer que figura como precandidata. Con gran ilusión inicio este proceso de cara a la convención y a la renovación de estructuras internas del partido, donde está la esencia liberacionista que le ha dado tanto a Costa Rica, y creo firmemente que este partido tiene gente muy trabajadora. Roberto Thompson dice estar concentrado en la municipalidad de Alajuela, pero al parecer podría entrar en la pugna. ¿Lo valoraría con intenciones de cambiar la cara del partido? Te repito, estoy en este momento concentrado absolutamente en mis labores de alcalde. Yo creo que yo tengo una responsabilidad con la gente de Alajuela. Es la tercera vez que yo llego a la alcaldía. Hay mucho trabajo por delante. Más adelante podemos hablar de eso. El diputado Gilbert Jiménez, el economista Marvin Taylor y Álvaro Ramos son otras de las figuras que oficializarían su precandidatura en los primeros días del 2025. En Contexto por Extra Radio. Y también los menores que han sido víctimas colaterales de la violencia, de balaceras que se han presentado durante este año. Son lamentables pérdidas y lamentables los casos que se han presentado. En esta información, nuestro compañero Cristian Fallas nos amplía. Como parte de los accidentes que han habido, la violencia que ha tenido el país este año, justamente porque son menores de edad que han sido afectados por estos enfrentamientos o estos eventos de violencia que muy lamentable han cobrado la vida de menores de edad. En promedio en Costa Rica fallecen 6 menores de edad por balaceras. Así lo deja ver los análisis del OIJ, que se nutre de informes propios y del resto de policías del país. Kilian Ramírez Madrigal, de tan solo 9 años de edad, se convierte en la víctima 24 desde el 2020. Estaba en su cama donde se supone estaría seguro. Una bala le arrebató la vida en Navidad. Estos son los casos que aún mantiene en sus manos el OIJ. En el 2020, 4 pequeños perecieron, 1 menos en el 2022, y entre los años 2023 y este año, 17, siendo los 24 meses más inseguros para los niños y las niñas del país. Es un fenómeno que está afectando mucho. No podemos decir que se están matando solo entre delincuentes, porque ya hay muchas víctimas marginales indirectas. O sea, personas que estaban en una fiesta y el proyectil atraviesa la pared, lo hiere gravemente, mueren en el sitio, pero lo más grave son los menores y las circunstancias en que mueren. Ya van 2 casos, por lo menos conocidos, de niños que están durmiendo y el proyectil que va sin un objetivo definido los hiere gravemente. Al caso de Kilian se une el de Cristel Fernández Quesada, de 21 años de edad, ajusticiada junto a su hija de 4 años en Limoncito de Limón. Y el caso de Ian, vecino de Batán, en Limón, quien falleció por heridas de arma de fuego cuando intentó proteger a su madre de un gatillero quien ingresó a su casa. En Contexto por Extra Radio.
Y también, bueno, nos vamos al ámbito de la tecnología, porque hay una opción que se está valorando en el mercado, que son los drones que pueden transportar personas. Y bueno, muchas veces nos hemos planteado esta posibilidad y lo hemos visto como una opción muy a futuro. Sin embargo, ya se empieza a hablar. Esta información cerramos tanto las noticias nacionales como nuestro programa. Nos escuchamos nuevamente el lunes a las 10 de la mañana por 92.3 FM. También invitarlos a que sigan en sintonía para que escuchen a nuestros compañeros de Tiempo Extra, que ya casi se encuentran aquí con ustedes. Que pasen muy bonito viernes y fin de semana. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad,